Saludos querida familia, hermanos y hermanas. Vamos a dar continuidad. Esta es sería la clase número 9. Hubo por ahí un error con la anterior. La puse como 7, pero era la 8, la de Mahatma Gandhi. Y bueno, esta sería entonces la número 9. Vamos a hablar hoy de Swami Vivekananda, un personaje que por supuesto marcó la vida a su vez de Mahatma Gandhi y también la mía. Es por eso que lo comparto con mucho amor con todos ustedes. Este personaje representa a un mensajero del despertar interior. Pongan mucha atención, esto es muy nutritivo para el espíritu, queridos hermanitos. Swami Vivekananda fue mucho más que un maestro espiritual. Él representa una fuerza de despertar en una época en la cual Oriente y Occidente estaban separados por la incomprensión mutua. Él nace en Calcuta en 1863 bajo el nombre de Narendranath Datta. Su vida representó una síntesis viviente entre el pensamiento racional moderno y la sabiduría eterna de los Vedas. En él convergen el vigor del intelecto occidental y la profundidad introspectiva del misticismo oriental. Swami Vivekananda, desde joven, con su mente aguda y su insaciable deseo de verdad, lo llevan a cuestionar toda forma de dogma. Él no buscaba creencias, sino experiencias directas de lo divino. Tiene un encuentro importante con Sri Ramakrishna Paramahansa. Este señor es el místico del templo de Dakshineswar. Así se llama este lugar. Fue el punto de inflexión que transformó al escéptico intelectual en un instrumento de la conciencia universal. Ramakrishna, con su pureza cristalina, le muestra que el absoluto no es solamente una teoría, sino una realidad palpable, tan tangible como la luz o el aire. Vivekananda, con su naturaleza ardiente y mentalmente indómita, comprendió que su misión sería traducir esa experiencia inefable en el lenguaje comprensible para el mundo, sobre todo para el mundo moderno. Su vida posterior fue una constante expansión de esta visión. Él viaja a Occidente no solamente para predicar una religión exótica, sino para proclamar la unidad esencial de toda existencia. En 1893, su célebre discurso en el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago se convirtió en una vibración histórica. Inicia con la siguiente frase: hermanos y hermanas de América. Y con estas palabras no solamente abrió un diálogo entre culturas, sino entre dimensiones a nivel espiritual. Su mensaje fue simple y profundo. Cada alma es potencialmente divina y el objetivo de la vida es manifestar esa divinidad mediante el control de la naturaleza interna y externa. Esta afirmación condensa toda su filosofía. No se trata de creer en algo externo, sino de recordar la naturaleza divina inherente y disciplinar a la mente para manifestarla. Es precisamente lo que hacemos, querida familia. En el caso de Vivekananda, el ser humano es una chispa del infinito atrapada en la limitación del pensamiento y el cuerpo. Aquí van a encontrar muchas similitudes con todo nuestro camino, con las rutas que hemos estado recorriendo, inclusive con sus propias historias de vida. El propósito en este caso del yoga no es escapar del mundo, sino reconocer al absoluto justo en medio de él.
Esta propuesta de Vivekananda es una propuesta espiritual y no representa algo evasivo, sino totalmente tiene un significado, yo diría que heroico y pues reafirmativo. Él enseña que el verdadero yogi no huye de la vida, sino que la enfrenta como campo de entrenamiento para la expansión de la conciencia. En su visión, cada acto cotidiano puede representar un vehículo de trascendencia siempre y cuando se realiza con plena atención y, sobre todo, grábense esta palabra, desapego. Swami Vivekananda fue en esencia un constructor de puentes entre religión y ciencia, entre devoción y razón, entre acción y contemplación. Su espiritualidad no dependía de rituales, sino de autoobservación y autotransformación. Él insistía en que no hay pecado como tal, sino que solamente existe ignorancia y que la única redención es el conocimiento. No el conocimiento académico, aclaro, sino la realización interior de la verdad universal. Su legado es la confirmación de que la iluminación no es privilegio de unos pocos místicos situados, por ejemplo, en cuevas del Himalaya, sino el destino natural de toda conciencia despierta. Cuando Swami Vivekananda proclamó lo siguiente: levántate, despierta y no te detengas hasta alcanzar la meta. Él no hablaba solo de la liberación individual, sino del despertar colectivo de la humanidad hacia su esencia ilimitada. Swami Vivekananda encarna el ideal del ser humano completo. Es aquel que une el pensamiento más elevado con la acción más noble. Su vida es la demostración viviente de que la mente humana, cuando es purificada, disciplinada y sobre todo orientada hacia lo absoluto, se convierte en una corriente directa del poder divino. Bien, ahora hablemos de la expansión de la conciencia a través de lo que representa el Raja Yoga. Si Swami Vivekananda fue el mensajero entonces del despertar, el Raja Yoga representa el instrumento con el que trazó el camino precisamente hacia la expansión de la conciencia. Aquí en su enseñanza, el Raja Yoga no es una técnica más dentro del vasto universo del yoga. Es la ciencia específicamente de la mente, la arquitectura espiritual, que a su vez va a revelar la estructura misma de la realidad interna. En sánscrito, Raja significa rey. El Raja Yoga es literalmente el camino real. No porque sea superior a los demás senderos, sino porque conduce al gobierno del reino interior, la mente. Vivekananda lo presentó al mundo occidental como una vía práctica, libre de supersticiones, capaz de ser comprendida incluso por los más racionales. En su visión, controlar la mente es dominar el universo, porque todo lo que percibimos, incluyendo placer, dolor, éxito o fracaso, no es más que una proyección de esa mente sobre la pantalla de la existencia. El universo externo es solo la sombra del interno, él afirmaba, y domina tu mundo interno y el externo se ordenará solo. Esto lo reafirmaba, para que lo tomen en cuenta día con día, instante tras instante, querida familia. Esta afirmación encierra un principio muy pero muy profundo de expansión de la conciencia. Nos indica que la realidad es un espejo de nuestro estado interno. El Raja Yoga enseña a purificar ese espejo hasta que el reflejo se vuelve tan pero tan nítido que desaparece el mismo observador y solamente queda la luz que observa. Ya haremos una práctica de focalización de la atención para que vivan en la experiencia propia esta situación.
La práctica comienza con lo más elemental, que sería el dominio del cuerpo y del aliento. El cuerpo es la puerta de entrada a la mente. El aliento, el hilo que los une. A través de la quietud física y la regulación respiratoria se aquieta el torbellino de pensamientos que, como olas en tempestad, nos impiden ver el fondo del océano de la conciencia. Swami Vivekananda lo explicaba como un proceso científico. Cuando el movimiento, por ejemplo, cesa, surge la claridad. Y esta claridad no pertenece al pensamiento, sino a una dimensión más vasta, a la conciencia pura. El Raja Yoga propone una expansión progresiva del cuerpo a la mente, de la mente al alma y del alma al absoluto. Es una especie de tecnología espiritual de 8 pasos descrita por Patanjali, que Vivekananda tradujo magistralmente para el espíritu moderno. Y estos pasos son los siguientes. El primero se le llama Yama y significa o representa el dominio ético y la regulación de la conducta. El siguiente, el número 2, sería Niyama y representa disciplina interior y pureza mental. El número 3 se le llama Asana y es la representación del control físico y la estabilidad. Continuamos con el número 4, que sería el Pranayama, y esta es la expansión del prana. El prana es la energía vital a través del aliento. Sigue Pratyahara. Es el retiro de los sentidos para llegar a un punto de introspección o interiorización. El número 6 sería Dharana, que implica 100% concentración. El número 7 es Dhyana y representa exclusivamente meditación profunda. Finalizamos con el 8, que sería Samadhi, y esto es la absorción total en la conciencia universal. Cada etapa, hermanitos, es una puerta hacia la siguiente. Son pasos tras pasos, y el propósito no es escapar del cuerpo, ni mucho menos negar a la mente. Lo que estamos buscando es refinarlos hasta convertirlos en instrumentos de percepción trascendental. Cuando la atención ya se vuelve perfecta, el yo condicionado se disuelve. Es lo que estamos buscando. Aquí la conciencia deja de ser un punto y se expande en todas direcciones, abarcando todo lo que existe. Swami Vivekananda sostenía que esta expansión no es una adquisición nueva, sino que es realmente un recuerdo que yace dentro de cada uno de nosotros de lo eterno. La conciencia no se crea ni se destruye, simplemente se libera de los velos que la limitan. Los pensamientos, los deseos, las emociones, por ejemplo, son como nubes que cubren el sol interior. Esta práctica del Raja Yoga es, por lo tanto, un arte de despejar este cielo. La expansión de la conciencia no es un fenómeno místico inalcanzable, sino un cambio de estado perceptivo. Cuando el yogi logra aquietar los movimientos mentales, la conciencia se refleja en su forma pura, sin distorsión. Y entonces aquí el individuo deja de percibirse como parte y comienza a experimentarse como todo. Esta experiencia no puede ser explicada por la razón, hay que tomar en cuenta esto. Nos acercamos con toda la terminología descriptiva, adjetivos, calificativos, pero la verdad es que nos quedamos muy cortos en lo que realmente representa esta experiencia trascendental. La razón opera en dualidad. El Raja Yoga enseña que la mente debe disciplinarse hasta el punto de trascenderse a sí misma.
Allí precisamente donde cesa el pensamiento no hay vacío, sino todo lo contrario, una presencia ilimitada. Vivekananda escribía sobre este estado y lo señalaba como la conciencia sin ondas, en su estado puro, el silencio donde lo humano se funde con lo divino. Y es precisamente en esa expansión donde el buscador descubre que el universo entero está contenido en su propio ser. No hay dentro ni fuera, no existe arriba ni abajo, solo una vibración única que respira a través de todas las formas. El propósito del Raja Yoga no es ver a Dios como un ente separado, sino reconocer que la conciencia que observa es la misma conciencia que crea. Así, el Raja Yoga se convierte en la vía directa hacia la autorrealización, la confirmación vivencial de que el individuo y el absoluto son unidad. Vivekananda lo define de forma muy clara. Señala que el alma es infinita, es inmortal e inmutable. No necesita perfección, solamente recordar lo que ya es. Esa expansión, más que una conquista, es una revelación interna. Es el momento en que el ser despierta del sueño de la separación y contempla su identidad con la totalidad. Gobernar la corriente del pensamiento. Si el Raja Yoga es el mapa hacia la expansión de la conciencia, entonces la disciplina mental es el vehículo que nos permite recorrerlo. En la visión de Swami Vivekananda, la mente no es enemiga del buscador, sino una herramienta poderosa que, si no se domina, puede convertirse en el más sofisticado de los carceleros. La mente, decía Vivekananda, es como un lago. Cuando sus aguas están agitadas por deseos, temores y pensamientos dispersos, la superficie se distorsiona y ésta no refleja nada con claridad. Pero cuando se aquieta, refleja el cielo tal como es. Esa quietud no surge de la represión, sino de la comprensión profunda del movimiento del pensamiento. La disciplina mental comienza con la observación consciente. El practicante aprende a mirar sus pensamientos sin identificarse con ellos, y esto sucede como quien contempla nubes pasar por el firmamento. En ese acto de testigo, la mente pierde su poder de dominación. Vivekananda afirmaba que el hombre no es sus pensamientos, es la conciencia que está detrás de ellos, la que los percibe. Esta comprensión es el primer paso hacia la libertad interior. Aquel que puede mantener su mente firme ante el placer y el dolor, ese hombre se ha vuelto verdaderamente sabio. La disciplina no implica rigidez ni represión, sino dirección. Se trata de canalizar la energía mental hacia un punto de concentración tan intenso que toda distracción se disuelve. Esta concentración no es un esfuerzo forzado, sino representa el resultado natural de una mente que ha aprendido a obedecer al alma. Vivekananda solía decir que la mente humana es como un mono, es inquieta, es caprichosa, saltando de un pensamiento a otro sin descanso. Pero este mismo mono, cuando se entrena, puede convertirse en el guardián más leal del templo interior. Para ello, es necesario educar la atención. La atención es la corriente de energía más poderosa de la mente. Allí donde se posa,
crece la realidad. La disciplina mental no busca eliminar los pensamientos. Lo que busca es purificar la fuente de donde surgen. Cuando el pensamiento nace del ego, engendra separación y deseo. Cuando nace del alma, se vuelve creativo, luminoso y compasivo. Así, el Raja Yoga enseña que cada pensamiento tiene un peso vibratorio, una frecuencia que puede elevar o degradar al ser. Dominar la mente es aprender a vibrar conscientemente en la frecuencia de lo divino. Vivekananda veía en la mente una fuerza plástica moldeable por la voluntad. La voluntad es el principio activo de la conciencia. Sin la voluntad, el pensamiento es una corriente dispersa y con ella se convierte en rayo. La disciplina mental consiste en unificar la voluntad y la atención, de modo que la mente deje de ser una corriente caótica y se transforme en una línea directa hacia lo absoluto. Este proceso no tiene atajos, hermanitos y hermanitas. Este proceso no está exento de lucha. Al intentar disciplinar la mente surgen resistencias, viejos hábitos, emociones reprimidas. Hay que realizar un esfuerzo, un trabajo arduo. Vivekananda advertía que esto es natural. Cuando el buscador se propone dominar a la mente va a reaccionar. Y esto porque teme perder el trono que nosotros mismos irónicamente le asignamos. En esos momentos el practicante debe sostenerse en la ecuanimidad, la serenidad inmutable que surge del conocimiento del ser. Mantente en calma y toda tempestad se disipará. Nada puede tocarte si sabes quién eres. Esta frase resume el corazón de la disciplina mental, la identificación con lo eterno. Cuando el individuo se reconoce como conciencia pura, las perturbaciones mentales pierden su poder. Ya no hay lucha entre opuestos porque el observador ha trascendido esta dualidad. La verdadera disciplina mental no se impone desde fuera, esta florece desde dentro. Es el resultado de una vida ordenada en pensamiento, en palabra y en acción, de una coherencia profunda entre lo que se siente, se piensa y se hace. En el Raja Yoga, cada acto cotidiano, como caminar, comer o respirar, puede convertirse en una oportunidad para entrenar a la mente en la presencia. La mente disciplinada no es una mente fría ni mecánica, es una mente al servicio del alma. Vivekananda enseñaba que el propósito del control mental no es volverse insensible, sino desarrollar una sensibilidad tan refinada que el individuo perciba la unidad detrás de todas las formas. La culminación de la disciplina mental es el silencio interior. No estamos hablando de un silencio vacío, sino un silencio lleno de conciencia. Allí el pensamiento cesa porque ya no es necesario. La mente se ha alineado con su fuente y descansa en la paz genuina del ser. Y en ese silencio surge una certeza luminosa. La mente, antes rebelde y dispersa, se convierte en un canal cristalino a través del cual el absoluto se experimenta a sí mismo. Todo el camino
de la expansión de la conciencia a través del Raja Yoga culmina en una sola palabra, y esta es Samadhi. Swami Vivekananda describía este estado como la conexión directa con el absoluto, donde el alma individual deja de percibirse separada y se funde con el infinito, como una gota que reconoce su identidad con el océano. Desde esta perspectiva de Vivekananda, el universo entero es la manifestación visible de una única realidad. A esta se le conoce como Brahman, el absoluto, y es la conciencia sin atributos. Todo lo que existe, desde el pensamiento más sutil hasta la galaxia más lejana, no es más que una vibración de ese mismo principio. El error fundamental del ser humano consiste en identificarse con lo limitado. Este es el cuerpo, la mente, el nombre, las etiquetas, la historia. Pero cuando el velo de la ignorancia cae, se revela lo que siempre ha estado allí, y esto es la eternidad que realmente somos. Somos eternidad. No somos seres humanos buscando una experiencia espiritual. Somos el mismo espíritu que sueña ser humano. Esta conexión con lo absoluto no representa un acto de fe, sino una experiencia directa. Vivekananda insistía en que el Raja Yoga es una ciencia experimental de la conciencia. Algo así como el físico investiga las leyes de la materia, el yogi investiga las leyes del alma. La meditación profunda se convierte en el laboratorio interior donde el buscador comprueba por sí mismo la verdad de su naturaleza divina. Cuando el pensamiento por fin cesa y la mente se aquieta en su totalidad, no queda ya un yo que observe. Solo la conciencia misma brilla, sin forma ni contenido. Vivekananda llamaba a este estado Nirvikalpa Samadhi, la absorción sin diferenciación. Allí el universo entero se experimenta como un solo pulso de existencia, un solo respiro cósmico. El individuo que alcanza este estado no desaparece del mundo, pero su percepción cambia de manera radical. Vive en el mundo, pero no es del mundo. Su mirada ya no ve objetos separados, sino expresiones múltiples de una misma esencia. Ama sin posesión, actúa sin apego, comprende sin juicio. Su conciencia se ha vuelto transparente al absoluto. Vivekananda explicaba que esta unión no puede describirse con palabras porque toda descripción implica dualidad. El absoluto no puede ser pensado, solo puede ser vivido y, sin embargo, su presencia transforma completamente la existencia. Es la paz que no depende de las circunstancias, la alegría que no necesita causa, es el amor que no busca retorno. La conexión directa con lo absoluto no es una evasión del mundo, es una comprensión tan profunda que el mundo entero se percibe como una manifestación divina en perpetua danza. El yogi no huye de la vida, sino que la abraza con una mirada libre de deseo y sobre todo de miedo. Vivekananda lo expresó magistralmente al decir que cuando comprendes que todo es Dios, ¿qué puede haber que temer? La muerte no es más que una ola que vuelve al mar. Esta realización final marca la culminación de toda disciplina mental y espiritual. La mente ha cumplido su propósito, servir de puente, y una vez cruzado el puente desaparece.
El silencio lo abarca todo. En ese silencio el buscador descubre que nunca hubo búsqueda, que siempre estuvo en casa, que la conciencia que busca y la conciencia que es buscada son la misma. Vivekananda veía en esta revelación el destino natural de toda la humanidad. Su enseñanza no era una invitación a la fuga mística, sino a la realización consciente de nuestra divinidad aquí y ahora. El Raja Yoga, decía, no es un fin, sino un proceso de despertar a la realidad que siempre ha sido. El hombre que se conecta con lo absoluto ya no actúa desde la fragmentación. Cada palabra, cada gesto, cada respiración se vuelve una expresión de lo eterno. Vive en el mundo como un canal abierto, un punto de fusión entre lo visible y lo invisible, y su sola presencia irradia comprensión, porque ha trascendido el tiempo, el miedo y la muerte. En ese estado el alma no se eleva ni desciende, simplemente reposa en su infinitud. Vivekananda lo describió como el regreso al hogar supremo. El alma ha encontrado su morada, el océano ha reclamado su gota, el uno ha despertado del sueño de los muchos. Y así, la conexión directa con lo absoluto no es una meta futura, sino una verdad que nos habita en este mismo instante, aguardando a ser reconocida. Cuando la mente calla, el ser habla, y en ese silencio todo resuena con la melodía del infinito. Gracias, queridos hermanitos y hermanitas. Hasta la próxima. Chao, chao.